Dicen que la historia de la humanidad comenzó hace unos 5000 años, con la invención de la escritura en Mesopotamia. Nos enseñaron que antes de eso, la humanidad apenas sobrevivía como cazadores y recolectores, viviendo en pequeños grupos nómadas, sin grandes construcciones, sin templos, sin ciudades. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que existe un lugar que destruye por completo esa versión de la historia? Un lugar tan antiguo, tan enigmático y tan imposible, que pone en duda todo lo que creíamos saber sobre nuestros orígenes. Un templo levantado miles de años antes que las pirámides de Egipto, miles de años antes que Stonehenge en Inglaterra. Un santuario que fue enterrado intencionalmente, como si sus constructores quisieran protegerlo o esconderlo de alguien. Ese lugar es Göbekli Tepe, en el sur de Turquía. Un sitio arqueológico que, desde su descubrimiento, ha dejado atónitos a científicos, historiadores y arqueólogos de todo el mundo. Imagina enormes pilares de piedra, algunos de más de 5 metros de altura y decenas de toneladas de peso, colocados en círculos monumentales, decorados con relieves de animales, leones, serpientes, jabalíes, buitres, zorros, figuras que parecen contener un lenguaje simbólico aún no descifrado. Lo más sorprendente no es solo la magnificencia de la construcción, sino su edad, más de 11.000 años. Eso significa que cuando se levantaron estas estructuras, la humanidad aún no había inventado la cerámica, ni la rueda, ni la agricultura organizada. ¿Cómo es posible entonces que un grupo de simples cazadores-recolectores pudiera crear un templo tan complejo? ¿Quiénes eran realmente los constructores de Göbekli Tepe? ¿Y qué misterios quisieron dejar grabados en esas piedras que desafiaron al tiempo? Hoy vamos a adentrarnos en uno de los mayores enigmas de la arqueología moderna. Un viaje hacia el pasado remoto que quizás revele que la civilización humana es mucho más antigua y misteriosa de lo que imaginamos. Durante siglos, Göbekli Tepe pasó desapercibido. Desde la distancia, aquella colina redondeada parecía una más entre tantas en el árido paisaje de Anatolia, en el sur de Turquía. Nadie sospechaba que bajo esa tierra dormían los restos de una de las construcciones más enigmáticas de la humanidad. Fue en 1994 cuando un arqueólogo alemán, Klaus Schmidt, decidió excavar aquel montículo. Lo que encontró superó cualquier expectativa. Primero aparecieron fragmentos de piedra tallada, luego pilares enormes, dispuestos en círculos, con superficies grabadas con símbolos y relieves. Schmidt comprendió inmediatamente que aquello no podía ser un simple asentamiento. No había rastros de casas, ni de estructuras de vivienda. Lo que había descubierto era un templo. Pero lo que realmente lo dejó sin aliento fue su antigüedad. Las pruebas de carbono arrojaron una fecha que parecía imposible, alrededor del 9600 a.C. Para que te hagas una idea, eso significa que Göbekli Tepe fue construido 7000 años antes que las pirámides de Egipto y más de 6000 años antes que Stonehenge. Es decir, estamos hablando de una construcción que antecede incluso a la agricultura organizada y a las primeras aldeas humanas conocidas. Los arqueólogos habían sostenido durante décadas que los templos y las grandes obras arquitectónicas surgieron solo después de que la humanidad se volvió sedentaria, cuando aprendimos a cultivar y criar animales. Pero Göbekli Tepe rompió esa lógica en pedazos. Aquí, los cazadores-recolectores, sin herramientas de metal ni animales de carga, lograron erigir un monumento que aún hoy resulta difícil de explicar. El descubrimiento obligó a replantear la narrativa de la historia. Quizás no fue la agricultura lo que dio origen a la religión y a la vida social organizada, sino al revés. Tal vez fue la necesidad de reunirse en templos como este la que impulsó el nacimiento de la agricultura. Un giro que cambia por completo el relato de nuestros orígenes. Al excavar los recintos circulares de Göbekli Tepe, los arqueólogos descubrieron algo aún más desconcertante. Los pilares monumentales en forma de T. Algunos alcanzan hasta 5,5 metros de altura y pesan varias toneladas. Pero lo más impresionante no es solo su tamaño, sino lo que está grabado en ellos. Animales salvajes como leones, serpientes, jabalíes, buitres y zorros aparecen tallados con una precisión sorprendente. No son simples dibujos, parecen estar organizados en una narrativa, como si cada pilar contara un fragmento de una historia perdida. Hay, además, un detalle inquietante.
Algunos de los pilares en forma de T parecen representaciones estilizadas de seres humanos. Se pueden observar brazos tallados a los costados, e incluso manos que se cruzan sobre el vientre. Esto ha llevado a muchos investigadores a pensar que los pilares no eran simples columnas, sino figuras antropomorfas gigantes, guardianes de piedra de un templo sagrado. Lo que plantean estas esculturas es un misterio aún mayor. ¿De dónde surgió la inspiración para un arte tan sofisticado en una época en la que supuestamente la humanidad aún luchaba solo por sobrevivir? Algunos arqueólogos sostienen que los grabados eran símbolos de poder, narraciones míticas o incluso una especie de biblioteca en piedra para transmitir conocimientos. Otros, más atrevidos, sugieren que podrían ser un lenguaje visual de un culto desconocido, un reflejo de creencias religiosas que antecedieron a todas las demás religiones organizadas. Lo cierto es que los animales tallados no aparecen al azar. En varios pilares se repiten los mismos motivos, como si existiera un código, una gramática visual que aún no hemos descifrado. Y esa repetición sugiere que, para los constructores de Göbekli Tepe, estos símbolos eran mucho más que simples decoraciones, eran el corazón de su cosmovisión. Cuando uno observa la magnitud de Göbekli Tepe, la pregunta inevitable es: ¿para qué fue construido? La teoría más aceptada entre los arqueólogos es que se trataba de un templo ceremonial, un lugar donde comunidades de cazadores-recolectores se reunían para rituales religiosos. Esto lo convertiría en el primer centro de culto conocido en la historia de la humanidad. Sin embargo, otros investigadores van más allá. Al analizar la orientación de los recintos y la disposición de algunos pilares, se ha sugerido que Göbekli Tepe podría haber funcionado también como un observatorio astronómico. Las tallas de animales, según esta hipótesis, no serían simples representaciones, sino símbolos de constelaciones. Por ejemplo, la figura del buitre podría estar vinculada a la constelación de Sagitario, mientras que otros animales corresponderían a estrellas específicas. Si esta idea es cierta, entonces Göbekli Tepe no solo era un templo, sino también una especie de mapa cósmico esculpido en piedra. Un lugar donde lo sagrado y lo astronómico se entrelazaban para dar sentido a la existencia. Pero existe otra interpretación aún más enigmática. Algunos investigadores creen que Göbekli Tepe fue un centro de cohesión social. Imagina a pequeños grupos de cazadores-recolectores, normalmente dispersos, reuniéndose en este lugar para celebrar rituales, compartir historias y sellar alianzas. En otras palabras, Göbekli Tepe pudo haber sido el motor que impulsó la transición hacia sociedades más complejas y, con el tiempo, hacia la agricultura y la vida sedentaria. Lo fascinante es que, en todas estas teorías, Göbekli Tepe aparece como un punto de inflexión en la historia humana. Ya fuera templo, observatorio o centro de unión social, lo cierto es que aquí comenzó a gestarse algo mucho más grande que el propio monumento, la civilización misma. Si ya es sorprendente que Göbekli Tepe exista, lo que desconcierta aún más a los arqueólogos es que, en algún momento, sus propios constructores decidieron enterrarlo. No hablamos de un derrumbe natural, sino de un trabajo sistemático. Toneladas de tierra y escombros fueron colocados con precisión para cubrir los recintos. ¿Por qué alguien se tomaría la molestia de ocultar un monumento tan monumental? Aquí es donde la historia se vuelve aún más enigmática. Una de las hipótesis más extendidas sostiene que el enterramiento fue un acto ritual. Quizás, tras siglos de uso, los constructores quisieron cerrar el templo, devolverlo a la tierra como un ciclo sagrado. En este sentido, Göbekli Tepe habría sido un santuario con un inicio y un final planificado. Otros expertos plantean una razón más práctica. Tal vez las comunidades que levantaron el templo estaban en plena transición hacia la agricultura y la vida sedentaria. Una vez que su sociedad cambió, el templo ya no cumplía la misma función. Cubrirlo pudo ser una manera de preservarlo, protegerlo del paso del tiempo y del saqueo. Si esto es cierto, entonces lo que hicieron fue, sin saberlo, un acto de arqueología prehistórica. Gracias a ese entierro intencional, las estructuras nos han llegado en un estado de conservación increíble. Pero también están las teorías más audaces. Algunos sugieren que Göbekli Tepe fue enterrado por miedo. Quizás lo que allí ocurría o lo que allí se descubrió fue considerado demasiado poderoso o peligroso.
En esta línea de pensamiento, enterrar el templo fue una forma de silenciar un conocimiento que no debía transmitirse. Sea cual sea la verdad, lo que más intriga es la intención. El entierro no fue un acto de abandono descuidado, fue meticuloso, ordenado y deliberado. Y en ese gesto final, Göbekli Tepe guarda aún más secretos que en su propia construcción. Cuando se habla de Göbekli Tepe, no todo son explicaciones académicas. El enigma es tan grande que ha inspirado a investigadores alternativos y buscadores de misterios a plantear hipótesis que van mucho más allá de lo aceptado por la ciencia. Una de las teorías más conocidas es la de las civilizaciones perdidas. Autores como Graham Hancock sostienen que Göbekli Tepe no fue obra exclusiva de cazadores-recolectores locales, sino el legado de un pueblo mucho más avanzado que desapareció al final de la última glaciación. Según esta visión, los constructores de Göbekli Tepe serían herederos de un conocimiento transmitido, quizá por supervivientes de una catástrofe global, como el diluvio universal que tantas culturas mencionan. Otra hipótesis polémica conecta el templo con la idea de antiguos astronautas. Los enormes pilares en forma de T, con figuras humanas y animales tallados en relieve, han sido interpretados por algunos como representaciones de seres de otro mundo. Se plantea que Göbekli Tepe podría haber sido un lugar de contacto, un espacio donde nuestros antepasados intentaron comunicarse con visitantes llegados de las estrellas. Incluso hay quienes sugieren que los grabados no son simples animales, sino mapas celestes codificados. Algunas investigaciones alternativas proponen que los símbolos del templo representan alineaciones astronómicas, advertencias sobre catástrofes cósmicas o incluso un calendario que podría remontarse a más de 12.000 años atrás. Por supuesto, estas teorías son rechazadas por la arqueología convencional. La ciencia insiste en que no hay pruebas concluyentes de contactos extraterrestres ni de civilizaciones perdidas avanzadas. Pero lo fascinante es que Göbekli Tepe deja espacio para la duda. Es tan enigmático y tan único, que las explicaciones más arriesgadas encuentran un terreno fértil donde crecer. Y quizá, al margen de lo real o lo fantástico, lo cierto es que este templo nos recuerda algo fundamental. La historia humana no está completamente escrita, y aún hay capítulos que desafían nuestra comprensión. Hoy, Göbekli Tepe se ha convertido en un símbolo mundial de la curiosidad humana. Situado en Turquía, ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y recibe visitantes de todo el planeta que acuden para contemplar con sus propios ojos los misteriosos pilares en forma de T. Pero más allá de su atractivo turístico, Göbekli Tepe representa un golpe de humildad para nuestra visión de la historia. Nos obliga a aceptar que los seres humanos de hace 12.000 años eran mucho más sofisticados de lo que imaginábamos, que podían organizarse, planificar y construir obras colosales incluso antes de inventar la cerámica o de fundar ciudades. En cierto sentido, Göbekli Tepe es como un espejo del tiempo. Nos muestra que no sabemos tanto sobre nuestro pasado como creemos, y que aún quedan páginas enteras por escribir en la historia de la humanidad. ¿Fue un centro religioso? ¿Un lugar de reunión social? ¿Un mapa del cielo tallado en piedra? ¿O quizás, un legado que buscaba transmitir un mensaje a través de los milenios? Las respuestas siguen enterradas en la tierra de Anatolia, esperando a ser reveladas. Y quizá eso es lo más fascinante, que este templo nos recuerda que la arqueología no es solo ciencia, sino también un viaje lleno de preguntas, de imaginación y de asombro. Si esta historia te ha hecho reflexionar, imagina lo que aún queda por descubrir en otros rincones del planeta. Te invito a acompañarme en este viaje por los mayores enigmas de la historia en los próximos vídeos. Suscríbete, comparte este contenido con quienes disfrutan de los misterios, y sigamos juntos explorando las huellas ocultas de nuestro pasado. Porque lo cierto es que la historia de la humanidad apenas está comenzando a contarse.